unos poquitos en lo que están acá. Muchas gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar de lo que es las infecciones bacterianas. Vamos a hablar primero un poco de lo que es la clasificación y luego vamos a ver lo que son las infecciones por gram positivas y por gram negativas. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver cómo es que se clasifican las bacterias. Ya, ustedes saben que las bacterias se van a clasificar ya sea según su aspecto macroscópico o microscópico. Y también en función de, por ejemplo, si crecen en distintos medios de cultivo, si crecen en distintos nutrientes, etc. Entonces, la clasificación más usada que nosotros tenemos es la clasificación que es la tinción Gram. La tinción Gram, lo que hacemos es que se utiliza un colorante que es cristal violeta. Este cristal violeta queda atrapado en la capa de peptidoglicano. Entonces, mientras más peptidoglicano tenga una bacteria, más va a tener este colorante, que es el cristal violeta. Entonces, nosotros vamos a tener, según esta tinción, vamos a tener dos tipos de bacterias, lo que son las gram positivas y lo que son las gram negativas. ¿Cuáles son las gram positivas? Las gram positivas van a ser aquellas que se van a teñir de morado. Ay, perdón. Estoy escribiendo. Ya, las gram positivas son aquellas que se van a tener básicamente de morado, mientras que las gram negativas son aquellas que van a tener una coloración media roja, media rosadita, sí. ¿Por qué se produce esto? Porque las gram positivas tienen una pared celular gruesa de lo que va a ser el peptidoglicano. Entonces ustedes pueden ver acá, este es el peptidoglicano. Ayer creo que ya hablaron un poco de eso con el doctor Eric. Entonces, acá ven que en las gram positivas tenemos una pared gruesa de peptidoglicano y es esa pared lo que detiene lo que es el colorante cristal violeta. Otra característica de las gram positivas es que vamos a tener una única membrana. En cambio, en el caso de las gram negativas, vamos a tener una pared celular que es bastante delgada. En este caso sería esta, ¿no? Nuestra pared celular. Entonces, en este caso vamos a tener una pared celular delgada y a su vez tenemos una doble membrana celular que vamos a tener una membrana externa y una membrana interna. Entonces, también tenemos bacterias que no se van a poder clasificar según la tinción Gram. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a tener como otras bacterias, lo voy a escribir acá, que son las micobacterias, que en este caso, ¿qué pasa con las micobacterias? Las micobacterias tienen como una cubierta externa que hace que no se puedan teñir con la tinción Gram. Más bien, en este caso, las micobacterias se tiñen con una tinción que es ácido alcohol resistente. Y también vamos a tener lo que son los micoplasmas. Ahora, ¿cuáles son otras diferencias entre los gram positivos y los gram negativos? Los gram positivos van a tener lo que son los ácidos teicoicos y los ácidos hipoteicoicos. ¿Para qué me sirven estos ácidos? Como vamos a ver más adelante, los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos van a ser factores de virulencia. Lo que van a hacer es que estos ácidos van a ser, como quien dice, se van a expulsar al medio intercelular del hospedero y van a desencadenar una respuesta inmunitaria. En cambio, en el caso de los gram negativos, dentro de la membrana externa vamos a tener otro tipo de moléculas, como por ejemplo lo que son los lipopolisacáridos, que es esto. Tenemos los lipopolisacáridos y a su vez también junto con los lipopolisacáridos vamos a tener lo que son las endotoxinas, que también van a ser los encargados de desencadenar una respuesta autoinmune. Ahora, otras estructuras externas que vamos a poder encontrar son, por ejemplo, la presencia de glucocálix, que va a estar compuesto por cápsulas, o sea, vamos a ver que las bacterias van a tener la capacidad de formar cápsulas a su alrededor. Otras estructuras que tenemos van a ser, por ejemplo, los flagelos o las fimbrias. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que se clasifican las bacterias gram positivas? Vamos a ver primero las gram positivas y luego las gram negativas. ¿Ya? Vamos a ver cómo se clasifican las gram negativas, las gram positivas, perdón. Ustedes saben que según su forma se van a clasificar en cocos y bacilos. Entonces,
Los cocos gram positivos se van a clasificar según la presencia de una enzima que es la enzima catalasa. ¿Alguien me puede decir qué hace la enzima catalasa? Y si no hablan, voy a llamar de la lista. André. Ya, pero no se salgan, no es para notar. Ya, lo que hace la enzima catalasa es que convierte el peróxido de hidrógeno. ¿En qué lo convierte? En agua más oxígeno. Entonces, según las bacterias tengan la enzima catalasa o no, van a ser catalasa positivo o catalasa negativo. Dentro de las que son catalasa positivo, vamos a tener todo lo que son los estafilococos. Estafilococos. Y dentro de lo que son los catalasa negativos, vamos a tener los estreptococos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estafilococo, lo primero que diremos es que es primero un gram positivo, segundo catalasa positivo. Ahora, dentro de los estafilococos, nosotros vamos a tener más de 40 subespecies. Y estos, a su vez, se van a clasificar según la presencia de la coagulasa, según si tienen o no la enzima coagulasa. Entonces, yo voy a tener lo que son los coagulasa positivo y los coagulasa negativo. Dentro de los coagulasa positivo, yo voy a tener característicamente el estafilococo aureus. Y dentro de los catalasa negativo, yo voy a tener, dentro de los coagulasa negativo, yo voy a tener lo que son el estafilococo epidermidis, el estafilococo saprophyticus, el estafilococo hemolyticus y muchas otras subespecies. Ya, eso es en lo que son los estafilococos. Y ahora, ¿qué pasa con los estreptococos, que son catalasa negativo? Los estreptococos ya también se van a clasificar según realicen o no hemólisis. Primero debemos saber que los estreptococos van a ser anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir que son anaerobios facultativos? ¿Alguien me puede decir? Exacto, que pueden crecer tanto en medio aerobio como en medio anaerobio. Entonces, estos estreptococos van a crecer en un medio que es el agar sangre en los cultivos de laboratorio. Entonces, cuando yo estoy cultivando el estreptococo, voy a ver que este estreptococo va a tener 3 tipos de antígenos. Bueno, perdón, va a tener 3 tipos de reacciones, que son los alfa-hemolíticos, los beta-hemolíticos y los gamma-hemolíticos. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un alfa-hemolítico? Un alfa-hemolítico es aquel estreptococo que me va a causar una hemólisis incompleta. Incompleta. ¿Y por qué se dice que es incompleta? Porque solo actúa reduciendo la hemoglobina. Entonces, al reducir la hemoglobina, lo que hace es que se genera un componente que va a dar una coloración verdosa al agar sangre. Entonces, es por eso que acá tenemos el Streptococcus viridans, que justo viene de verde, y el Streptococcus pneumoniae. Ya. Ahora, los beta-hemolíticos van a ser aquellos que me van a causar una hemólisis completa. Y acá vamos a tener característicamente el Streptococcus pyogenes y el Agalactiae. Y en los gamma hemolíticos vamos a tener aquellos que no producen hemólisis. Y acá tenemos los enterococos. Ya, perdón. Entonces, según la clasificación, según su crecimiento en el agar sangre, vamos a tener los alfa hemolíticos, los beta hemolíticos y los gamma hemolíticos.
Pero tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Langsfield. Entonces, la clasificación de Langsfield lo que hace es que clasifica según los antígenos que van a tener en su superficie. Ya, entonces, como pueden ver en este cuadrito lo saqué creo que del Mandel, que es la Biblia de infectología, como ustedes ya saben. Entonces, en este cuadrito lo que quiero que vean es que son distintos tipos de clasificaciones. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener antígenos A, antígenos B, antígenos C, F y G. En un inicio, cuando recién salió esta clasificación, creo que existían desde la A hasta la W. Entonces ahora solo han quedado estas 5 letras, A, B, C, F, G. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, el estafilococo, perdón, el Streptococcus que va a ser un estreptococo del grupo A, beta hemolítico. En cambio, la Galactiae va a ser del grupo B y va a ser beta hemolítico. Entonces yo puedo tener un estreptococo beta hemolítico, pero uno puede tener antígeno A y el otro puede tener antígeno B. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ir a lo que son las infecciones por gram positivos, lo que son los cocos gram positivos. Entonces, cuando hablamos de los cocos gram positivos, dijimos, ¿verdad?, que teníamos los catalasa positivos, que son los estafilococos, y los catalasa negativos, que son los estreptococos. Entonces, primero vamos a ver lo que son los estafilococos. Entonces, vemos primero el estafilococo aureus. Según la clasificación que hemos mencionado, ¿cómo definirían? Si alguien en su dotación les pregunta, ¿qué es el estafilococo aureus? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es un coco gram positivo? Después, ¿qué más? Chévere. Entonces, ¿qué va a ser el estafilococo aureus? Va a ser catalasa positivo y coagulasa positivo. El estafilococo aureus se caracteriza. ¿Y cómo grabo esto? Mm, ¿Cómo puedo agrandar esto? ¿Sí? Perdón, soy como una viejita que ya no sabe de la tecnología, hace tiempo que no hay clases. Ya, no importa. Ya, entonces el estafilococo aureus dijimos que es un coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo. Ya, este se caracteriza porque va a estar generalmente en lo que son piel y mucosas. Y va a ser un germen que es propio de la microbiota. Se dice que está en el 30% de los humanos sanos, pero puede causar infecciones. ¿Por qué? Porque primero va a tener toxinas. Entonces, el estafilococo aureus se ha visto que tiene varios tipos de toxinas. Entre estas toxinas vamos a tener primero las toxinas exfoliativas. Exfoliativas, que son la A y la B. Estas toxinas exfoliativas lo que hacen es que actúan en el estrato granuloso de la epidermis y básicamente van a causar una lisis, como una separación de las células de la epidermis. Luego vamos a tener también la toxina 1 del shock tóxico. Y otra toxina que vamos a tener son las enterotoxinas estafilocócicas. Ahora ustedes dirán, ¿qué hacen estas toxinas? Estas toxinas sirven como mecanismo de virulencia para el germen. Entonces, de acuerdo a los tipos de toxinas, es que se va a dar su espectro clínico. Por ejemplo, se ha visto que estas dos enterotoxinas estafilocócicas, que según la literatura son más de 18 toxinas, es lo que produce justamente las intoxicaciones alimentarias. Según ustedes, muchos de los que ya están en séptimo han votado APS, no sé, sus votaciones han visto que, por ejemplo, están en emergencia, les viene un paciente que les dice, he comido en la calle en la mañana
y ahora me empezó a doler el estómago, estoy con náuseas, vómitos, estoy con diarrea, dolor abdominal. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede justamente porque estas enterotoxinas estafilocócicas son las que causan lo que nosotros llamamos intoxicación alimentaria. Y esto se produce porque ingerimos alimentos con estas toxinas. Y estas toxinas tienen la característica de que no se van a desnaturalizar con la cocción prolongada ni a altas temperaturas. Es decir, por más que yo cocine a 100 grados centígrados o por más que lo cocine por más de media hora, te dice que esta toxina sigue viva. Ahora, ¿en cuánto tiempo aparece esta toxina? Entonces, dentro de ese aspecto clínico, vamos a hablar, ¿no?, de lo que es la intoxicación alimentaria por las toxinas. Ya. En la intoxicación alimentaria se dice que el periodo de incubación, por así decirlo, después de que nosotros hemos consumido las toxinas, es más o menos de 2 a 6 horas. Y necesitan que se le dé antibiótico. ¿Ustedes le darían antibiótico a un paciente así? ¿Y qué antibiótico le darían? ¿O en qué casos le darían antibiótico? Hablen, chicos, por favor. ¿Le darían o no le darían antibiótico? A ver, Marco Fabricio. Ya, Joaquín. ¿Tú le darías antibiótico a este paciente? Bueno, siendo que la afección es causada por las toxinas de la bacteria más que por ella en sí misma, entonces creo que no. Muy bien, en este caso no vamos a dar antibiótico porque les he mencionado que el paciente que tiene náuseas, vómitos, diarrea, pero acuérdense, esto no tiene fiebre. Vamos a ver después otra patología que es casi similar, pero en la que sí viene con fiebre el paciente. Entonces, en este caso, los síntomas resuelven espontáneamente en 12 horas. ¿Ya? Entonces, esto se produce cuando la persona entra en contacto con lo que son las toxinas. Pero, ¿qué pasa cuando estas toxinas, por ejemplo, cuando la bacteria entra al cuerpo y se da lo que es una bacteriemia, por ejemplo? En este caso vamos a tener otro tipo de enfermedades. Se dice que el estafilococo, perdón, estoy hablando, no me he dado cuenta que estaba escribiendo en estafilococo pyogenes. Estamos en estafilococo aureus, ¿ya? Recién con la imagen me di cuenta. Ya. Entonces, como hemos dicho que el estafilococo aureus está más que todo en lo que son las pieles y mucosas, lo que va a causar es, por ejemplo, en lo que son piel y partes blandas, va a causar lo que es el impétigo. Entonces, el impétigo es lo que ustedes ven en esta imagen, es una infección por el estafilococo aureus que se caracteriza porque eh, abarca solo lo que es la epidermis. ¿Ya? Entonces, en el impétigo, los que ya han llevado derma o van a llevar derma, lo que pasa es que primero aparecen máculas rojas, después estas máculas rojas se transforman en vesículas con pus y después estas como que se secan y van a formar lo que es las costras mielicéricas. ¿Por qué mielicéricas? Porque tienen el aspecto de miel, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver en la imagen. Ahora, cuando afecta la dermis, cuando el estafilococo aureus afecta la dermis superficial, va a causar lo que es la foliculitis. Entonces,
¿Qué es la foliculitis? Es básicamente la infección del folículo piloso. Por ejemplo, la foliculitis de la barba, lo que les pasa a los chicos cuando se afeitan, por ejemplo. Pero sí afecta lo que es la dermis profunda. Vamos a tener la furunculosis. ¿Qué es la furunculosis? La furunculosis es cuando básicamente se afectan varios folículos pilosos a la vez. Y en este caso puede ser una furunculosis normal o cuando es más complicada va a llegar a ser lo que es el antrax. Y el antrax ya también se caracteriza porque no está afectando solo la dermis profunda, sino afecta hasta tejido celular subcutáneo. Y otras enfermedades que también pueden afectar lo que es tejido celular subcutáneo, vamos a tener, por ejemplo, la erisipela. Ahora, ¿qué otra enfermedad me puede causar el estafilococo aureus? Me puede causar también lo que es la endocarditis infecciosa. ¿Ya? En el caso de la endocarditis infecciosa, se ha visto que el estafilococo aureus va a tener unas moléculas que son las atecinas. Entonces, estas atecinas están en la superficie del estafilococo aureus y se unen a proteínas que están en las válvulas cardíacas, exactamente a la fibronectina de las válvulas cardíacas. ¿Y qué es lo que hace esta fibronectina? Hace que aumente la agregación plaquetaria, es decir, que todas las plaquetas se vayan a las válvulas cardíacas y entonces se formen lo que son los émbolos sépticos. Émbolos sépticos. Y estos émbolos sépticos pueden viajar a distintas partes del cuerpo. A ver, los que ya han llevado cardio, ¿cómo se llaman estas manchas de los émbolos sépticos? O los que están llevando cardio. ¿Cómo se llaman? Las manchas de Janeway. Ahora, otra patología que nos puede causar el estafilococo aureus va a ser la osteomielitis. La osteomielitis. La osteomielitis puede darse por dos mecanismos, ya sea porque el estafilococo aureus ha entrado a mi cuerpo y se ha dado una diseminación hematógena, o puede ser porque va a haber una contaminación por contigüidad. Es decir, esto sucede en el caso, por ejemplo, de fracturas abiertas. Y otra enfermedad también importante va a ser la artritis séptica. Recuerden que tenemos dos tipos de artritis séptica. Una artritis séptica que va a ser gonocócica y una no gonocócica. Como su nombre lo dice, el principal germen etiológico de la gonocócica va a ser la Neisseria gonorrhoeae. En cambio, el principal germen de la no gonocócica va a ser el estafilococo aureus. Ahora, ¿cómo es que se puede dar una artritis séptica? Puede ser de igual forma que una osteomielitis por una diseminación hematógena o puede ser, por ejemplo, por un traumatismo local, por ejemplo, en el caso de que se haga una artroscopía o se haga una punción articular. Ahora, ¿cuál va a ser mi tratamiento de elección para todos estos casos de estafilococo aureus? Obviamente el tratamiento que yo voy a dar va a depender de dónde esté mi infección, ¿no? Por ejemplo, si es en el caso de la piel, ¿ustedes creen que pueda dar cremitas y eso? Sí, normal, ¿no? Si es, por ejemplo, una infección leve, yo puedo dar lo que es mupirocina, ácido fucídico. Entonces, por ejemplo, en el impétigo o en la foliculitis puedo dar, le vamos a anotar acá, mupirocina, ácido fucídico. En cambio, por ejemplo, en los otros casos, por ejemplo, casos de bacteriemia, en la endocarditis infecciosa, mis antibióticos de primera elección van a ser los betalactámicos, que en este caso, en caso de que, por ejemplo, se produzcan o tenga un germen que sea resistente, puedo dar ya lo que va a ser vancomicina, por ejemplo, daptomicina, y como alternativas puedo tener, por ejemplo, lo que es clindamicina, linezolid o algunas quinolonas. Ahora, pasamos a lo que es el estafilococcus epidermidis.
De igual forma que hablamos en el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, que sería un coco gram positivo, catalasa positivo y coagulasa positivo o negativo. Negativo, doctor. Negativo, muy bien. Ya. Se dice que el Staphylococcus epidermidis es la bacteria más abundante de la piel. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que el Staphylococcus aureus, puede ser una bacteria que forma parte de la microbiota normal de mi piel, pero va a tener algunos factores de virulencia, como por ejemplo, que en este caso el Staphylococcus epidermidis tiene la capacidad de formar una biopelícula. Otro factor de virulencia del Staphylococcus epidermidis es que produce lo que es el PGA. ¿Qué es el PGA? Es el ácido poligamma glutámico. ¿Y qué hace este PGA? Inhibe la fagocitosis. Ahora, otra cosa importante del estafilococo epidermidis es que este estafilococo expresa un gen que es el NECA. ¿Qué hace este gen NECA? Le da resistencia a la oxacilina. Creo que escribo y se aparece después de tiempo, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué enfermedades me puede causar el estafilococo epidermidis? Como ya mencionamos, primero que estos gérmenes son parte de la flora comensal de la piel o de las mucosas. Entonces, normalmente pueden aparecer como contaminantes dentro de los cultivos. Entonces, cuando yo interpreto un cultivo y dentro del cultivo tengo Staphylococcus epidermidis, debo de tener en cuenta que este germen sí o sí está en la piel. Entonces, no solo debo interpretar el cultivo, sino también tener en cuenta las características clínicas del paciente. Es decir, por ejemplo, si mi paciente tiene fiebre, si tiene leucocitosis, si tiene el PCR elevado, etc. Ahora, el estafilococo epidermidis se ha visto que está más asociado, por ejemplo, a infecciones, por ejemplo, de catéteres. De catéteres intravasculares. Entonces, por ejemplo, en el caso de que cuando yo tengo un paciente al que le voy a colocar un CBC, esta infección va a ir desde la superficie del catéter hasta el torrente sanguíneo. Otra infección que me puede causar es la endocarditis de válvula protésica. También lo que son infecciones de todo tipo de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de dispositivos, puedo tener dispositivos cardíacos, como los marcapasos, los desfibriladores, puedo tener dispositivos ortopédicos, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen artroplastías, o puedo tener también lo que va a ser una ISO, que es una infección del sitio operatorio. En el caso de las ISO, la primera causa de ISO es el Staphylococcus aureus. Y el Staphylococcus epidermidis va a ser la segunda causa. Segunda causa. Y otros dispositivos, por ejemplo, dispositivos como la sonda vesical. Entonces también me puede causar una ITU. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser puedo dar en este caso lo que va a ser un glucopéptido. Sobre todo en cepas que ya sean, que ya produzcan, ¿no? Las beta-lactamasas. Ya. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que son los estreptococos. Ya. Como habíamos visto, los estreptococos dijimos que eran anaerobios facultativos y estos dijimos que se clasificaban según su reacción hemolítica, ¿no? En alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos y gamma-hemolíticos. ¿Ya? Entonces, tenemos primero lo que es el estreptococo piógenes. El estreptococo piógenes es un estreptococo que es del grupo A, pero es beta-hemolítico. ¿Y qué sería? Sería catalasa
negativo, positivo. El estreptococopiogenes es catalasa positivo o negativo. Ya, muy bien. Ya. Entonces, el estreptococopiógenes, ¿qué mecanismos de patogenia tiene? Primero que tiene una cápsula de ácido hialurónico. ¿Qué hace esta cápsula de ácido hialurónico? Inhibe la fagocitosis. También tiene una proteína M. ¿Qué hace la proteína M? Que inhibe la unión de uno de los componentes de la vía del complemento, exactamente del componente C3b. Y tiene estreptolicinas. ¿Qué hacen estas estreptolicinas? Destruyen eritrocitos. Ahora, el estreptococopiógenes es la causa más frecuente de faringitis aguda. Y, bueno, perdón, en este caso sería de una faringitis aguda estreptocócica, ¿no? Pero cuando nosotros vemos una faringitis estreptocócica, si bien es cierto, la principal causa es el estreptococopiógenes, debemos saber que este primero tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días. Y bueno, ustedes ya saben cuáles son los síntomas de una faringitis estreptocócica. Un paciente que les va a venir con dolor de garganta, les va a venir con malestar general, les va a venir con fiebre, les va a venir con adenopatías. Y generalmente va a ser un paciente que va a ser un niño, ¿no? Generalmente se dice que afecta a niños entre los 5 a los 15 años. Entonces, en este caso, le doy tratamiento a este paciente. Según la bibliografía, la fiebre en estos pacientes puede remitir a los 5 días. O sea, así yo no le dé tratamiento, la fiebre va a desaparecer a los 5 días. Y los demás síntomas van a desaparecer a la semana. ¿Pero por qué le doy el tratamiento? Porque el tratamiento, primero, para que el tratamiento sirva, yo le debo dar el tratamiento dentro de las primeras 24 horas en que se han instaurado los síntomas. ¿Pero por qué le doy el tratamiento? Para prevenir lo que son las complicaciones de la faringitis estreptocócica. ¿Quién me dice cuáles son las complicaciones de la faringitis estreptocócica? ¿Qué otras enfermedades me puede causar el estreptococopiógenes que sí son muy graves? Bueno, de lo que recuerdo, los más importantes creo que era fiebre, enfermedad reumática y glomerulonefritis postestreptocócica. Exacto. La importancia del tratamiento en estos pacientes es que yo evito lo que son las complicaciones, pero sobre todo la fiebre reumática. Entonces, la fiebre reumática, como ya lo dijimos, va a ser una complicación o bueno, se va a dar en pacientes que han tenido una infección faríngea y que no ha sido tratada adecuadamente. Entonces, para la fiebre reumática, ustedes ya saben que existen los criterios de Jones, pero acá podemos ver únicamente cuál es el tratamiento para pacientes que están, por ejemplo, en las primeras fases de una fiebre reumática. En este caso, vamos a dar primero tratamiento antiinflamatorio con aspirina y antibiótico con penicilina benzatínica. Y la otra complicación vamos a tener la glomerulonefritis estreptocócica. En el caso de la glomerulonefritis estreptocócica, se ha visto que la administración de penicilina no disminuye la incidencia de glomerulonefritis. Es decir, lo único que yo estoy previniendo es la fiebre reumática, no tanto la glomerulonefritis. Ahora, en un paciente, por ejemplo, les viene un niño, ya un niño de 5 años, su mamá les dice que hace 2 días que está haciendo fiebre, está con dolor de garganta, está con moquera, malestar general, y ustedes le ven la gargantita y ven esta garganta así. ¿Ustedes le harían un cultivo a este paciente?
lo que han visto en sus dotaciones? ¿Se les hace cultivo a estos pacientes? Creo que les dan tratamiento de frente. ¿Ya por qué damos tratamiento de frente? eh, por, por caso que sea esa bacteria, ¿no? Y tiene que darse el tratamiento en las primeras 24 horas. Ya, muy bien. Primero porque el tratamiento se tiene que dar rápido. Yo no puedo estar esperando hasta que sale un cultivo que demora más o menos 5 días para darle el tratamiento. ¿Por qué? Porque en los 5 días el paciente ya va a estar con disminución de los síntomas. Ahora, otro motivo es porque yo tengo otras maneras de saber que esta realmente es una infección por estreptococo piógenes, como los criterios de Centor. ¿Se acuerdan de los criterios de Centor? Tenemos los criterios de Centor y los criterios de Centor modificados por Macaiza. Entonces yo aplico mis criterios de Centor en este niño y si tengo la probabilidad de que sea una infección por estreptococo piógenes, pues le voy a iniciar tratamiento de una vez. Entonces, ¿qué tratamiento le puedo dar? En estos niños clásicamente damos lo que son una penicilina, ¿no? Podemos dar, por ejemplo, también lo que es la amoxicilina, o en muchos casos ya la amoxicilina con ácido clavulánico, o si no, la clindamicina a dosis altas. Ahora, pasamos a lo que es el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es un estreptococo que es alfa hemolítico, es catalasa negativo, ¿ya? El Streptococcus pneumoniae, al igual que hemos visto en otros gérmenes, es un colonizador de la nasofaringe. ¿Eso qué quiere decir? Que en personas sanas también vamos a encontrar estos gérmenes. Se dice que el 40% de niños sanos va a tener Streptococcus pneumoniae en lo que es la nasofaringe. Ahora, dentro de su patogenia y su virulencia, se ha visto que este estreptococo se transmite por contacto estrecho y, sobre todo, cuando una persona está en condiciones de hacinamiento. Ay, perdón, me estoy escribiendo un lapicito. Ya. Entonces, esto va a ser muy común, por ejemplo, en los niños que van a los jardines y están ahí un montón de niños todos con moco. Entonces ahí es donde se contagian, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales. Ahora, ¿qué factores de riesgo yo puedo encontrar para la infección por Streptococcus pneumoniae? Por ejemplo, el EPOC, el asma. Ahora, cualquier tipo de inmunodeficiencia también me va a predisponer a que yo sea más susceptible al Streptococcus pneumoniae. Otra cosa que tiene el Streptococcus pneumoniae y que le ayuda en su virulencia es la presencia de una cápsula. Se dice que más o menos la mayor parte de los estreptococos, dice que hay más de 100 tipos de estreptococos o 100 serotipos de estreptococos y que más o menos 90 de estos tienen cápsula. Entonces, ¿para qué les ayuda esta cápsula en este caso? Para la adhesión. Perdón, adhesión. Ya. Ahora, ¿qué enfermedades me puede causar el Streptococcus pneumoniae? Clásicamente vamos a tener la otitis media. El Streptococcus pneumoniae es la segunda causa de otitis media después de la Haemophilus influenzae. De igual forma, en el caso de la otitis media, el estreptococo también se encuentra de forma natural en lo que son los oídos, pero que cuando se produce, digamos, una infección viral, es decir, un paciente primero está desfreyado, tiene una infección viral, lo que pasa es que va a haber una congestión a nivel de las trompas de Eustaquio. Entonces, no se va a producir una eliminación adecuada de las bacterias, por así decirlo. Es por eso que va a aumentar la cantidad de las bacterias y se va a producir la enfermedad. Y lo mismo va a pasar también en el caso de la sinusitis, que el mecanismo de patogenia es básicamente el mismo, que va a haber una obstrucción para alguna infección vírica previa y que esto va a generar que yo tenga proliferación bacteriana. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar, por ejemplo, la otitis media, una otitis media viral o una sinusitis viral de una otitis media bacteriana? ¿Por qué? Porque la bacteriana va a tener síntomas que son persistentes. Se dice que va a persistir más de 10 días. O si no, que la fiebre va a persistir por más de 3 días. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un niñito que me viene por emergencias
que su mamá le dice que, o su mamá me dice que le está doliendo el oído desde ayer en la noche, ha estado resfriado, yo voy a pensar que es una infección bacteriana, no tanto, ¿no? Porque recién va pocos días, no está haciendo fiebre. En cambio, si tengo un niño que ya está con 5 días de fiebre, ahí sí pensaré más en darle antibiótico. Ahora, ¿qué otras cosas me puede causar el estreptococo? Clásicamente, lo que es la neumonía. Por algo se llama estreptococo neumonía. Uy, ya aprendí cómo se hace cómo se agranda. Ya. Entonces, clásicamente vamos a tener la neumonía. El estreptococo neumonía va a ser la principal causa de la NAC. ¿Qué es la NAC? La neumonía adquirida en la comunidad. Ustedes saben que tenemos diferentes tipos de neumonía, ¿no? Tenemos una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía intrahospitalaria. Entonces, cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, nosotros de frente pensamos en estreptococo neumoniae. ¿Y cómo es que se da esto? Como hemos dicho, este germen está en la nasofaringe. Entonces, cuando el paciente o cuando una persona se da la proliferación de estos gérmenes pueden avanzar, por así decirlo. Se puede dar aspiración de bacterias desde la orofaringe hacia lo que son los tractos respiratorios inferiores. Y bueno, la clínica va a ser una clínica de una neumonía típica. Porque de la neumonía típica tenemos otros gérmenes, ¿verdad? Entonces, en el tratamiento de lo que es el estreptococo neumonía, sí tengo que tener un poco más de cuidado porque el neumococo va a tener un mecanismo que se llama transformación. Entonces, ¿en qué consiste la transformación? La transformación consiste en que este neumococo adquiere material genético de otras bacterias que van a estar también cerca a ellas. Entonces, gracias a esto, va a desarrollar dos mecanismos de resistencia. El primer mecanismo que va a ser la mutación de las PBP. ¿Qué son las PBP? Las penicillin protein binding, no, penicillin binding protein, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que en ciertas especies o en ciertas cepas va a hacer que sean resistentes a lo que es la penicilina. Y también va a tener la expresión de algunos genes que lo que va a hacer es que va a alterar el ribosoma. Este gen es el gen ERMP. Este gen lo que hace es que altera el ribosoma. Entonces, ¿se acuerdan ustedes qué antibióticos actúan en los ribosomas? Ayer lo hicieron. ¿Cuáles son los que actúan en los ribosomas? Ya, los aminoglucósidos, ¿dónde actúan? ¿En qué subunidad? Muy bien. Ya, ¿y qué más? ¿Quiénes actúan en la subunidad 50S? Macrólidos, muy bien. Entonces tenemos, ¿no? Bueno, clásicamente los que actúan en los ribosomas tenemos los aminoglucósidos que actúan en la subunidad 30S y los macrólidos que actúan en la subunidad 50S. Entonces, si yo altero lo que son los ribosomas, voy a tener resistencia a lo que son los aminoglucósidos y los macrólidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo una mutación de lo que son las PDP, yo voy a tener que dar ya antibióticos que sean de mayor espectro. Entonces, en estos casos puedo dar otros antibióticos como, por ejemplo, ¿qué podría dar en este caso? Ya, hablando primero de un germen que sea sensible. Puedo dar penicilina. Sí. Ya puedo dar, por ejemplo, amoxicilina. Puedo dar cefalosporinas.
También, ¿no? También puedo dar cefalosporinas, porque se acuerdan que las cefalosporinas, ¿dónde actúan las cefalosporinas? En la membrana, ¿verdad? De membrana hipercelular. Entonces, otros antibióticos que puedo dar, por ejemplo, serían los glucopéptidos, en este caso la vancomicina, por ejemplo. ¿Me pueden decir si cambió de diapositiva? No sé si está cambiado de diapositiva. Sí, se ve la tablita de enterococos y estafilococos. Ya, chévere. Ahora, para hablar de los enterococos. Los enterococos, vamos a tener dos especies. El enterococo fecalis y el enterococos faecio. Ya. Los enterococos van a ser cocos gram positivos, que también son anaerobios facultativos. En este caso, esos enterococos forman parte de lo que va a ser la flora digestiva. Entonces, están normalmente en la flora digestiva. Pero cuando yo administro ciertos antibióticos, lo que pasa es que va a incrementar la colonización por enterococos. Los enterococos también van a tener algunos mecanismos de patogenia, como por ejemplo, van a tener una enzima que es la citolicina. La citolicina lo que va a causar es que va a causar lisis celular. También tienen una enzima que es la gelatinasa. La gelatinasa lo que hace es que degrada el tejido conjuntivo del huésped. Entonces, al degradar el tejido conjuntivo hace que el enterococo tenga una invasión muchísimo más fácil. Y también tiene una proteína de superficie, que es la proteína de superficie E. Esta proteína de superficie E funciona como una adhesina. Ya. Ahora, en el espectro clínico, ¿ya? Clásicamente lo que vamos a ver principalmente son cistitis y peritonitis. En lo que es la cistitis va a ser básicamente la localización más frecuente de lo que es la infección por el enterococo, pero generalmente se va a dar en pacientes hospitalizados. O por ejemplo, como dijimos anteriormente ya, en pacientes que tengan algún tipo de catéter, por ejemplo, una sonda vesical o que hayan sido o han sido sometidos a algún tipo de cirugía donde ha habido instrumentación de la vía urinaria. Y en peritonitis va a estar, pueden causar peritonitis, sí, pero asociados a otro tipo de bacterias que también van a estar en el tracto gastrointestinal. En el tratamiento se ha visto que los enterococos son resistentes a algunos antibióticos, como por ejemplo a las cefalosporinas. A las cefalosporinas. Y aparte de las cefalosporinas, también es resistente a la oxacilina. Entonces, en este caso, si yo no puedo dar cefalosporina y oxacilina, lo que voy a dar va a ser un aminoglucósido. ¿Qué aminoglucósido puedo dar? ¿Qué aminoglucósidos conoce? Gentamicina, doctor. Ya, también. Ya, muy bien. Y esto lo voy a dar asociado a un antibiótico que inhibe la síntesis de la pared, que puede ser, por ejemplo, un betalactámico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una penicilina, pero si yo voy a tener resistencia, voy a tener que añadir lo que es un inhibidor de las betalactamasas. Entonces, se ha visto que las cepas más resistentes son las de Faecium, pero no de Fecalis. Entonces, dependiendo de lo que me dé el cultivo, yo puedo añadir lo que es una beta-lactamasa o no. Ahora pasamos lo que es, perdón, esto está mal escrito. Este no es un estafilococo, este es un estreptococo.
El Streptococcus galolyticus. El Streptococcus galolyticus es lo que antes se conocía como Streptococcus bovis. Este es un patógeno oportunista. ¿Esto qué quiere decir? Que aparece casi siempre conjuntamente con otra infección. Entonces, dentro de los espectros clínicos que me puede causar el Streptococcus galolyticus, vamos a tener clásicamente la endocarditis. Y se ha visto que este afecta más a lo que es la válvula aórtica. Y como tratamiento también voy a dar un beta-lactámico más un aminoglucósido. Entonces, por ejemplo, beta-lactámico puedo dar mi ceftriaxona más gentamicina. Ya. Ahora que hemos terminado con los cocos gram positivos, vamos a pasar a lo que son los bacilos gram positivos. Dentro de los bacilos gram positivos, tenemos primero a lo que es el Corynebacterium diphtheriae o lo que causa la difteria. Este se caracteriza porque no es móvil y no tiene cápsula y no forma esporas. Entonces, vamos a poner, no es móvil, no tiene cápsula y no produce esporas. Pero entonces, ¿cómo es que produce enfermedad? Se ha visto que este Corynebacterium diphtheriae puede causar infecciones epidémicas, generalmente de lo que son las vías respiratorias altas, y que esto se transmite por el aire y por contacto directo. Y una toxina importante que tiene es una toxina polipeptídica. Vamos a ponerle toxina polipeptídica. ¿Qué hace esta toxina polipeptídica? Polipeptídica. Ya, primero que esta toxina polipeptídica tiene dos segmentos, un segmento A y un segmento B. El que primero actúa es el segmento B, es el que se une a la célula, ya, a la célula susceptible. Y luego actúa el segmento A, que lo que hace es que inactiva el RNA de transferencia. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas me puede dar? En este caso, me puede dar, por ejemplo, una infección a nivel de las vías respiratorias o de la piel, pero esta infección puede ser local, como también puede diseminarse y producir una infección sistémica. Entonces, las infecciones sistémicas van a ir generalmente con lo que son endocarditis y artritis. Entonces, en el caso de la difteria, voy a tener yo una difteria respiratoria que se caracteriza porque va a causar una faringitis exudativa. Así como en la faringitis estreptocócica se veía exudados, en el caso de la faringitis por Corynebacterium diphtheriae también se van a ver estos exudados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el caso de la difteria respiratoria, esta faringitis exudativa va a tener placas con una pseudomembrana y va a ser una pseudomembrana gris. Y se dice que esto en los niñitos puede incluso hasta taponar las vías respiratorias o puede ocluir las vías respiratorias y que va a causar un edema a nivel del cuello y se va a conocer esto como cuello de toro, que es lo que ven en la imagen. Y también tenemos la difteria cutánea, que la difteria cutánea igual va a tener esta pseudomembrana grisácea, pero que generalmente va a ir acompañado de una pápula. Ahora, ¿qué puedo dar para Corynebacterium diphtheriae? En el tratamiento voy a dar penicilina o eritromicina. Y recuerden que para el Corynebacterium diphtheriae también tenemos lo que es la vacuna, ¿no? Que es la vacuna pentavalente. ¿Se acuerdan ustedes a qué edad se administra la vacuna pentavalente? En los niñitos, ¿a qué edad se administra la pentavalente? A los 2, 4 y 6 meses. Y luego administro lo que es la DPT a los 18 meses y a los 4 años. ¿Ya? Algo que me olvidé decirles en esta parte de acá.
En el Streptococcus pneumoniae tenemos también vacuna. Ustedes han visto seguro cuando han ido a sus dotaciones en el seguro que están las licenciadas ahí llamando, vacúnense contra el neumococo, ¿no? Entonces, en el caso del Streptococcus pneumoniae, sí tenemos también lo que es un mecanismo de prevención, ¿no? Que en este caso es la vacuna antineumocócica. Ahora, han visto que a los niños también se les aplica lo que es la vacuna antineumocócica. La vacuna antineumocócica que se aplica a los niños es la misma que se aplica a los adultos mayores. Ya lancen, sí, no, no sé, No, no, bueno, no, no es la misma. En el caso de los niñitos, se les pone la vacuna antineumocócica, la antineumocócica conjugada en los niños. Y en el caso de los adultos, es una no conjugada. Ahora, la de los adultos, que se aplica generalmente en adultos mayores de 65 años, pacientes inmunocomprometidos, tiene 23 serotipos, o sea, me protege contra 23 serotipos. En cambio, la antineumocócica conjugada que se aplica en los niños, no estoy segura si protege contra 7 o contra 13 serotipos. A ver, ustedes van a buscar. Yo recuerdo que cuando yo iba a las clases de infecto todavía decía que protege contra 7 serotipos, pero cuando yo estaba haciendo mi tesis, yo leí un artículo que decía que ya se estaba haciendo la antineumocócica, la nonavalente que protegía contra 9, luego otra protegía contra 13, entonces no sé en Perú cuál es la que se administra. Ya, tienen de tarea averiguar eso, cuál se administra en Perú. Ya, siguiendo con lo que son los bacilos gram positivos, vamos a pasar a hablar de lo que es el Bacillus anthracis. ¿Qué enfermedad me causa el Bacillus anthracis? Lo que es el carbunco, ¿no? Entonces, en lo que es su patogenia, el Bacillus anthracis tiene 3 proteínas importantes. Lo que es el antígeno protector, lo que es el factor de edema y lo que es el factor letal. Todos estos se combinan y lo que hacen es que estimulan la endocitosis y la lisis celular. Ahora, en lo que es el carbunco, ustedes saben que el carbunco afecta a lo que son los animales, ya sea domésticos o salvajes, y al humano va a llegar ya como una infección de forma secundaria, puede llegar, por ejemplo, por inoculación, por ingestión o por inhalación. Entonces, en el caso del carbunco, tenemos en realidad 3 tipos de carbuncos, ¿ya? Tenemos un carbunco cutáneo, un carbunco pulmonar o por inhalación, y un carbunco que es gastrointestinal. En el carbunco cutáneo, es lo que ustedes están viendo en la imagen, es una pápula, ¿ya? Va a ser una pápula que inicialmente es una pápula que no duele y que después va a pasar a formar una úlcera. Y se caracteriza porque además de esta afección que va a ser local, va a ir junto con adenopatías, va a ir junto con edema y va a tener signos sistémicos. Ahora, en el caso del carbunco, en el carbunco por inhalación, se dice que va a tener un cuadro clínico, un curso clínico que es muy rápido. Es decir, se va a dar una enfermedad que va a tener signos inespecíficos, como por ejemplo, que va a tener fiebre, malestar general, adenopatías, edema. También se ha visto que tienen síntomas meningios y que la enfermedad va a tener un transcurso muy rápido y que se dice que al cabo de más o menos 24 horas el paciente ya puede fallecer. Y en caso del carbunco gastrointestinal, tiene los mismos síntomas que en una gastroenteritis. Pero, ¿por qué estudiamos lo que es el Bacillus anthracis? Si es una enfermedad que ya no se da, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tenemos lo del bioterrorismo. No sé si recuerdan, en el 2001, creo, se dio lo que es, creo que un terrorista envió por cartitas, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe esa historia? Ya también van a ver algún video de eso ya. Pero entonces es una cepa que es muy utilizada en lo que es el bioterrorismo. ¿Y qué doy en este caso del carbunco? Penicilina. Pero si hay resistencia, puedo usar también ciprofloxacina.
Y ahora pasamos a lo que es listeria. En este caso, el género que vemos es Listeria monocitogenes. ¿Por qué monocitogenes? Porque se ha visto que esto solo se ha visto en conejos, que aumenta lo que es el número de los monocitos, o sea, causa una monocitosis. ¿Ya? Este es un patógeno que va a ser facultativo intracelular y nosotros lo vamos a adquirir por la ingesta de alimentos contaminados. Entonces, yo lo adquiero por ingesta. Otra cosa importante de la listeria monocitogénesis es que esta se caracteriza porque sobrevive a las enzimas, por ejemplo, a las enzimas del ácido gástrico, enzimas proteolíticas, también sobrevive a lo que son las sales biliares. Entonces, yo lo consumo, entra a mi sistema digestivo y no pasa nada. La bacteria sigue ahí vivita. Y tiene un periodo de incubación que va a ser más o menos de 2 a 6 semanas. Entonces, ¿cuándo es importante la listeria? Cuando afecta sobre todo a lo que son gestantes. Sí, visto que las gestantes son muy susceptibles, sobre todo las que están en el tercer trimestre y también los que son los neonatos, por una transmisión materno-fetal. Entonces, en los neonatos, ¿qué puede dar? Lo que va a ser la sepsis neonatal, ¿no? Otra patología que me puede causar la listeria va a ser, por ejemplo, infecciones del sistema nervioso central. Y esta listeria se caracteriza porque de todas las bacterias es la que más afecta a lo que es el parénquima. O sea, no solo me causa una meningitis, sino también me causa una encefalitis. Y en el tratamiento que doy, Genta más ampi. Ya. Ahora pasamos a lo que son los gérmenes gram negativos. Ahora, en los gram negativos igual vamos a tener cocos y bacilos, ¿ya? Dentro de los cocos gram negativos vamos a tener característicamente lo que es Neisseria y Moraxella. La Neisseria se ha visto que existen muchos géneros de Neisseria. Dice que existen más de 30 géneros de Neisseria. Pero los que nosotros vamos a estudiar son la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de patogenia de este? En el caso de la Neisseria meningitidis, y acá vamos a ver la Neisseria gonorrhoeae. Ya. En el caso de la Neisseria meningitidis tiene cápsula. En cambio, la gonorrhoeae no tiene cápsula. Ahora, ambas se ha visto que contienen un pili. ¿Para qué le sirve el pili? Tanto para movilidad como para unirse a las células del huésped. También se ha visto que tienen unas proteínas que son las PORPI, que son proteínas que interfieren en la degranulación de neutrófilos. Ahora, en el espectro clínico, también la Neisseria meningitidis, que me va a causar meningitis, ¿verdad? ¿Y qué síntomas va a tener un paciente con meningitis? Eso también ustedes ya lo saben. Va a tener, por ejemplo, cefalea, va a tener fiebre, va a tener mialgias, puede tener fotofobia, puede tener letargia, puede tener signos meningios. Y aparte de esto, algo característico de la meningitis por Neisseria meningitidis es que el 60% de los pacientes va a tener lo que es un exantema purpúrico. ¿Y cuál es el tratamiento que yo doy para la Neisseria meningitidis? Voy a dar una cefalosporina de tercera generación. ¿Qué cefalosporina de tercera generación conoce? Ya, muy bien. Otra. Una que tiene buena llegada al sistema nervioso central. Cefotaxima. Ya. Y en el caso de la Neisseria gonorrhoeae, ¿qué me va a causar? La gonorrea. Muy bien. ¿Y se acuerdan que dijimos que
Teníamos, por ejemplo, lo que es la artritis séptica. Dijimos que teníamos una artritis séptica gonocócica y otra no gonocócica. Entonces, la gonocócica es causada por esta Neisseria y la no gonocócica es por el Staphylococcus aureus. Entonces, aparte, en lo que es la gonorrea, por ejemplo, en el caso de una diferencia, por ejemplo, en el caso de los, en el caso de los hombres, se ha visto que esta Neisseria gonorreae se queda limitado a lo que es la uretra. En cambio, en el caso de las mujeres, este germen va a ir hasta lo que es el cérvix. Ahora, ¿y qué puedo dar también en este caso? Igual, ¿no? Una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona. Ya. Ahora, en Moraxella catadalis, lo único que deben saber acá es que va a estar ubicado en lo que son vías respiratorias. Vías respiratorias superiores. Y que afecta generalmente a niños menores de 5 años. ¿Qué va a causar en estos niños? Otitis media. ¿Cuál dijimos que era la primera causa de otitis media? ¿Alguien se acuerda? ¿Y la segunda causa? El estreptococo pneumoniae, pero el estreptococo, recuerden que es la segunda causa. Y la primera es el Haemophilus, ¿ya? Y la tercera es la Moraxella catadalis. Y que el tratamiento va a ser vía oral. Entonces, vía oral puedo dar, por ejemplo, amoxiclav, puedo dar cefixima, puedo dar acitromicina. Esos. Ahora, pasamos a lo que son los bacilos gram negativos. Los bacilos gram negativos es un grupo bastante grande. Se dice que abarca más o menos 50 géneros de bacterias. Y todas estas se van a clasificar según, bueno, primero se pueden clasificar de distintas formas, ¿no? Pero ahora les vamos a clasificar primero según las que son anaerobias obligadas o las que son anaerobias facultativas. Dentro de las que son las anaerobias facultativas, vamos a tener aquellas fermentadoras de glucosa. En las que son fermentadoras de glucosa o de lactosa, vamos a tener a las enterobacterias. Acá tenemos la E. coli, la Klebsiella, tenemos también lo que es el Enterobacter, la Salmonella, la Shigella. Lo característico de la Salmonella y la Shigella es que estas dos resisten los ácidos biliares. Y en las que no son fermentadoras de glucosa, las voy a clasificar según sean oxidasa positivo o oxidasa negativo. Dentro de las oxidasa positivo tengo las más características, por ejemplo, Campylobacter, Helicobacter, tengo también lo que son las pseudomonas. Entonces, paso a hablar primero de lo que van a ser las enterobacterias. En las enterobacterias hemos dicho que tenemos, por ejemplo, la E. coli, la Klebsiella, la Salmonella, también tenemos el Proteus. Entonces, hablemos primero de lo que es el E. coli. El E. coli, cuando dicen que es, primero que es un bacilo gram negativo. Es anaerobio facultativo y es, en este caso, sería fermentador o no fermentador. Aquí está. Fermentador positivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué me causa lo que es el E. coli? El E. coli me causa sobre todo lo que son el 80% de las ITUs adquiridas en la comunidad. Entonces, en lo que es ITU, se ha visto que estos bacilos básicamente van a estar en el colon, entonces a partir del colon van a contaminar lo que es la uretra y van a ascender hasta la vejiga. ¿Esto por qué? Porque tiene adhesinas, gracias a las adhesinas. Ahora, ¿qué más me puede causar la E. coli? Gastroenteritis. Cuando yo hablo de gastroenteritis, debo de saber que tengo 5 cepas de E. coli, ¿ya? 5 cepas. ¿Cuáles son estas cepas? Tengo la E. coli
enterotoxigénica, tengo la E. coli enteropatógena, la enteroagresiva y la enteroinvasiva, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza la enterotoxigénica? Primero que estas, perdón, acá falta una, la enterohemoságica. Acá vamos a poner la enterohemoságica. Entonces, ya, tengo la enterotoxigénica, la enteropatógena, la enterohemoságica, la enteroagresiva y la enteroinvasiva. Estas tres me afectan lo que va a ser el intestino delgado y estas dos me afectan lo que va a ser el intestino grueso. La enterotoxigénica me va a dar una diarrea de tipo secretorio. Me va a dar una diarrea de tipo secretorio. ¿Y cómo es que nosotros adquirimos esta E. coli enterotoxigénica? Justamente por el consumo de agua o de alimentos contaminados con heces. Ahora, la enteropatógena, algo importante, esta enterotoxigénica me puede causar lo que es la diarrea del viajero. La enteropatógena es la primera causa de diarrea infantil. Y esta me causa una diarrea de tipo acuoso. Ahora, la enteroagresiva es la única que me va a causar diarrea crónica. Y en el caso de la enterohemoságica, esta puede ir desde una diarrea leve hasta una colitis hemoságica. Y la enteroinvasiva, ¿por qué es importante? Porque produce una toxina, que es la toxina Shiga. ¿Qué es lo que hace esta toxina Shiga? Básicamente le da la capacidad a este coli de invadir y destruir el epitelio. Entonces, como destruye el epitelio, esta se ha visto que está asociada con úlceras colónicas. Ya. Y ahora, en el tratamiento, ¿qué es lo que voy a dar para este coli? Lo que puedo dar son las fluoroquinolonas y también la citromicina. Ya. Ahora pasamos a lo que es Klebsiella. La Klebsiella me puede causar diferentes tipos de enfermedades. Puede causar, por ejemplo, lo que es una ITU, puede causar lo que es una neumonía, puede causar un absceso hepático. Pero generalmente estas se caracterizan porque son infecciones que van a ser intrahospitalarias y en personas inmunocomprometidas. Ahora, ¿cuáles van a ser los mecanismos de patogenia de la Klebsiella? Su principal factor es que va a tener una cápsula de polisacáridos. ¿Y qué hace esto? Inhibe la fagocitosis. Ahora, en el tratamiento para Klebsiella, ¿qué puedo dar? Se ha visto que todas las Klebsiellas van a ser resistentes a lo que son las penicilinas. ¿Por qué? Porque van a producir lo que son las beta-lactamasas. Entonces, en este caso, yo tengo que dar una penicilina más un inhibidor de beta-lactamasa. O si no, una cefalosporina de cuarta generación. O, en último caso, puedo dar también lo que es el carbapenem. Ya. Ahora, en Proteus mirabilis también existen diversas especies de Proteus, pero la mayoría va a ser Proteus mirabilis y Proteus vulgaris. Entonces nosotros hablamos de lo que son el Proteus mirabilis. Una característica del Proteus mirabilis es que presenta fimbrias y también flagelos. Y que produce ureasa, o bueno,
mejor dicho, que tiene esta enzima, ¿no? Esta enzima que es la ureasa. ¿Qué hace esta ureasa? Esta ureasa lo que hace es que destruye la urea. Entonces, destruye la urea en dióxido de carbono y amonio. Y esto lo que hace es que aumenta el pH de la orina. Y al aumentar el pH de la orina, el calcio se precipita. ¿Y qué es lo que me va a formar? Cálculos renales. Entonces, en pacientes que tienen cálculos renales, generalmente yo voy a ver en sus urocultivos que los causantes de las infecciones urinarias va a ser el Proteus mirabilis. Entonces, ¿qué me va a producir este? Me va a producir hito. ¿Qué puede ser en personas, por ejemplo, que tengan un catéter o personas que tengan alguna anomalía anatómica, ¿no? Ahora pasamos a lo que es salmonela. La salmonela, ya, primero va a ser un bacilo gram negativo, va a ser anaerobio facultativo, va a ser fermentador positivo en este caso, ¿no? Ahora, la salmonela se ha visto que puede colonizar a diversas especies de animales, pero sobre todo a lo que son las aves de corral. Entonces, ¿cuándo es que yo me contamino con la salmonela? Cuando, por ejemplo, yo ingiero lo que son los huevos o los productos lácteos que van a estar contaminados con esta salmonela. O, por ejemplo, cuando yo consumo un producto preparado o algo que he preparado sobre una superficie que ha estado contaminada. Por ejemplo, ustedes saben, a ver, los que cocinan, ¿el pollo se lava o no se lava? ¿Quién me dice el pollo se lava o no se lava? ¿Ustedes lavan el pollo? Dice, no, mi mamá cocina, yo no cocino. Que yo ingiero lo que es la salmonela llega al estómago y se une a lo que es la mucosa del intestino y se dice que invade las células N. ¿Dónde están las células N? En las placas de Peyer. Ahora, se ha visto que hay dos tipos de salmonela que están adaptadas a lo que es el ser humano, o sea, solo el ser humano, solo se encuentra en el ser humano, que son la salmonela tifi y la paratifi. ¿Y qué me pueden causar esta salmonela tifi y paratifi? Típicamente lo que es una gastroenteritis. Se ha visto que los síntomas de una gastroenteritis aparecen más o menos entre 6 a 48 horas después de que yo consumo el alimento que está contaminado. ¿Y qué síntomas voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, náuseas, vómitos y lo importante, voy a tener diarrea no sanguinolenta. Es decir, que no tiene sangre, no sanguinolenta. Y estos síntomas pueden persistir hasta los 7 días. Y después tiene una resolución espontánea. En este paciente voy a dar antibiótico. Tampoco voy a dar antibiótico porque es un paciente que no está con fiebre. ¿Qué va a tener? Va a tener náuseas, vómitos, diarrea. ¿Ya? Son pacientes que van a tener una resolución espontánea. Pero cuando se produce fiebre, yo voy a tener lo que es la fiebre tifoidea o la fiebre entérica. En este caso va a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un periodo de incubación que es mucho más largo, que es un periodo de incubación de 10 a 14 días. Entonces, de 10 a 14 días después de que has ingerido la salmonella tifi, vas a tener síntomas como, por ejemplo, anorexia, vas a tener dolor de cabeza, malestar general, puedes tener mialgias y obviamente vas a tener fiebre, ¿no? Por el de fiebre tifoidea. Entonces, en este caso ya también el tratamiento obviamente se tiene que dar, pero tiene que ser de inicio temprano. ¿Qué tratamiento voy a dar? En el caso de que sea un cuadro no complicado, puedo dar acitromicina vía oral. Acitromicina. Voy a dar 1 gramo el primer día y luego 500 miligramos los demás días por 7 días.
Pero en el caso de que sea complicado, voy a dar una fluoroquinolona. O si no, voy a dar una cefalosporina de tercera generación, pero por vía parenteral generación. Ya. Ahora, en la Shigella, existen también distintos tipos de Shigella. Tengo la Shigella dysenterea, la Shigella flexneri, la Shigella boide y la Shigella sonei. Ahora, en el caso de la Shigella dysenterea, se ha visto que el ser humano es el único reservorio de Shigella. Y lo que pasa con esta Shigella es que, igual que la salmonela, se une a las células SEMI, ¿ya? Que hemos dicho que están en las placas de Peyer. Entonces, cuando estas se unen a las células SEMI, lo que pasa es que las células epiteliales, hacen como que engullen a esta bacteria. Entonces, cuando esta bacteria está dentro de la célula, se transmite de una célula a otra célula. Entonces, esto hace básicamente que no sea reconocida por el sistema inmunitario. Ahora, también hace que justamente la Shigella sea la principal causa de diarrea bacteriana transmisible. De diarrea. Y un factor de virulencia importante de la Shigella es que este también tiene lo que es la toxina Shiga. ¿Qué hace la toxina Shiga? La toxina Shiga inhibe la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan dónde vimos también toxina Shiga? ¿Qué otra bacteria me produce toxina Shiga? Chicos, ¿están ahí? La E. coli, ¿cuál era? La entero invasiva. La enteroinvasiva es la que produce la toxina Shiga. ¿Ya? Pero igual, muy bien. Ya, entonces, en lo que es la Shigella, mi periodo de incubación va a ir de 1 a 3 días. Y me va a causar una diarrea de tipo acuoso. ¿Y por qué se caracteriza la gastroenteritis por Shigella? Porque va a tener un signo característico que es el tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Esto es pregunta del doctor Bairito. ¿Qué es el tenesmo? Ah, es que ustedes ya no lo conocían al doctor Bairito. Pero se habrán escuchado, habrán visto el libro de Bairito. Es como ganas de ir a defecar constantemente, pero es como que no sale nada, algo así. Ya, es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que hacemos a la defecación. Y otra característica es que, otra característica de la gastroenteritis por Shigella es que las diarreas van a ser con sangre, van a ser diarreas sanguinolentas. Ya. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser una fluoroquinolona, o también puedo dar, por ejemplo, el famoso Bactrim, o puedo dar también lo que es la citromicina. Ya casi vamos a acabar ya. No se cansen. Ya. En lo que son otras bacterias gram negativas, voy a tener, por ejemplo, a lo que es el Campylobacter y el Helicobacter. El Campylobacter, que es un gram negativo que tampoco forma esporas. ¿Ya? Existen también diferentes tipos de Campylobacter, pero de lo que yo voy a hablar es del Campylobacter jejuni. El Campylobacter jejuni es básicamente una bacteria que es zoonótica. Entonces, esta, ¿cómo la adquirimos? Por alimentos contaminados. Y también es característico de aves de corral. Y generalmente afecta a lactantes. ¿Qué me puede causar el Campylobacter? Me puede causar también en el tracto gastrointestinal una enteritis aguda.
Se dice que el dolor de la enteritis, de la gastroenteritis por Campylobacter, es casi similar al dolor de una apendicitis. ¿Y qué complicaciones puedo tener? ¿Qué complicaciones conocen ustedes por Campylobacter? Por ejemplo, el No sé. síndrome de Guillain-Barré. Ajá. Ahora, ¿qué tratamiento puedo dar? Se ha visto que el Campylobacter es sensible a lo que son los macrólidos. Entonces, fácilmente yo puedo dar eritromicina, puedo dar acitromicina, etc. Ahora, para hablar del Helicobacter, antes del Helicobacter era una especie de Campylobacter, o sea, antes se conocía como Campylobacter pylori, el Helicobacter pylori. ¿Ya? Cosas importantes del Helicobacter es que sobrevive el medio ácido. Y que es una bacteria que es muy móvil. ¿Por qué? Porque tiene lo que son estos flagelos, ¿no? Entonces se dice que tiene una movilidad en sacacorcho. Ahora, ¿cómo es la transmisión de coli? Es una transmisión fecal oral. Y ustedes, como ya saben, puede causar lo que es clásicamente la gastritis, puede causar úlceras, puede causar también adenocarcinoma, puede causar linfoma, todos esos. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Se acuerdan ustedes cuál es el tratamiento? Es un tratamiento triple, ¿verdad? Entonces, ¿qué doy en este tratamiento triple para el E. coli? Mi tratamiento de primera línea triple es primero un inhibidor de bomba de protones más amoxicilina más claritromicina. Y si yo tengo un paciente que es alérgico a la amoxicilina, ¿qué le doy? ¿Alguien de ustedes sabe? Le doy metronidazol. En alérgicos, le doy metronidazol. Todos se dan cada 12 horas. Y ahora, en Pseudomonas, lo característico de Pseudomonas es que es una clase de bacteria que básicamente crece donde sea. O sea, puede crecer en el suelo, puede crecer donde hay materia orgánica, va a crecer en el baño, va a crecer en los lavatorios, va a crecer en todo sitio. ¿Ya? Ahora, otra característica es que va a tener flagelos y también va a tener pili. Y tiene muchas toxinas. Tiene, por ejemplo, lo que es la exotoxina A, que altera la síntesis de proteínas. Va a tener también otra, lo que es importante es la pioverdina. ¿Qué hace la pioverdina? Se une al hierro y hace que la bacteria pueda utilizar el hierro como metabolito, ¿ya? Otra característica es que va a tener una alta resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque hace que sus proteínas purinas, muten, entonces no permite de esta forma que el antibiótico penetre dentro de la bacteria. Y también porque produce beta-lactamases. Ahora, deben de saber que la pseudomonas es un patógeno oportunista. Entonces, casi siempre va a ir junto con otras infecciones. Entonces, ¿qué me puede causar, por ejemplo, la pseudomonas? Infecciones pulmonares, que puede ser desde una bronquitis hasta una neumonía necrotizante. También a nivel de lo que son tejidos blandos, afecta sobre todo lo que son quemaduras. Y también me puede causar infecciones urinarias. Ahora, en el tratamiento, generalmente voy a usar lo que es la politerapia. Entonces, ayer vieron ustedes esto. ¿Qué fármacos conocen que sean activos frente a Pseudomonas? Empezando por las penicilinas. ¿Qué penicilinas son activas frente a Pseudomonas? Obviamente va a ser una penicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, ¿verdad?
Entonces, ¿qué penicilina le puedo dar? A ver. Muy bien, le voy a dar pipetazo. ¿Qué cefalosporina le puedo dar? Muy bien. Una cefalosporina de tercera, que va a ser ceftazidima. De cuarta, ¿cuál le puedo dar? Muy bien, cefepime. ¿Fluoroquinolonas puedo dar? Y Cipro es de segunda generación, ¿verdad? Y de tercera, Levo, ¿verdad? ¿Qué más puedo dar? ¿Aminoglucósidos puedo dar? Sí. ¿Qué puedo dar? Gentamicina, puedo dar amicacina. ¿Qué más puedo dar? Puedo dar carbapenens, puedo dar imipenén, meropenén, puedo dar astreonam, todos esos, ¿no? Acá hacemos una diapo. Ya, nos falta algo importante acá. Falta lo que es Brucela. Para terminar lo que son otras gram negativas. Ya, acá sí vamos a hablar de Brucela, ¿ya? Digamos acá. Brucela. Ya, la brucela va a ser un cocobacilo que es gram negativo, que característicamente, una característica que tiene la brucela es que crece muy lentamente en los cultivos. Es decir, que necesita medios de cultivos que son especiales, ¿ya? Ahora, la brucela, de forma característica también, es una zoonosis, es decir, que vamos a encontrarla donde tenemos animales, por ejemplo, principalmente lo que es el ganado. Entonces, en este caso, ¿cuándo es que nosotros nos contagiamos con brucela? Primero, cuando entramos con contacto con animales infectados o cuando consumimos lo que es la leche no pasteurizada. Leche no pasteurizada. O, por ejemplo, productos lácteos de lo que son animales infectados, por ejemplo, ovejas infectadas, vacas infectadas, cabras infectadas. Ahora, la brucela también se caracteriza porque no produce toxinas. No produce exotoxina, pero sí endotoxina. Pero su endotoxina se dice que es muy débil, que no es muy poco tóxica, ¿ya? Y otra característica es que sobrevive al interior de los macrófagos. Ahora, ¿qué es lo que me va a dar la brucela? La brucela, ya saben, causa la brucelosis. Entonces, la brucelosis tiene un periodo de incubación que va de 1 a 4 semanas y causa lo que es una fiebre ondulante. ¿Por qué se dice una fiebre ondulante? Porque se ha visto que en los pacientes es como que empeoran, mejoran, algo así. ¿Ya? Entonces, ¿con qué síntomas va a ir? Va a ir, por ejemplo, con lo que es artralgias, va a ir con sudoración, va a ir con anorexia, va a ir con astenia, escalofríos y la brucelosis es la principal causa de FOD, de fiebre de origen desconocido. ¿Y cuál es el gol estándar para el diagnóstico? Como hemos dicho, crece muy lentamente en los cultivos. Entonces yo necesito un cultivo especial y este cultivo especial se llama Rosa de Bengala. ¿Cuál es el tratamiento para la brucelosis? Doxiciclina más estreptomicina. Ya. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son las bacterias, las que son las anaerobias. Lo voy a usar esto ya, de la brucelosis, para que no se confunda. Ya. En lo que son las bacterias anaerobias,
puedo tener tanto gram negativos como gram positivos. Dentro de los gram negativos voy a tener, a ver, acá sí te lo he visto. Dentro de los gram negativos anaerobios, entonces yo voy a tener, por ejemplo, lo que es Bacteroides fragilis. Voy a tener también lo que es Fusobacterium y Prebotella. Y dentro de los gram positivos, yo voy a tener lo que es el Clostridium y el Actinomyces. Entonces vamos a ver acá lo que es Clostridium. Saben ustedes que existen diferentes tipos de Clostridium. Tenemos un Clostridium tetani, tenemos un Clostridium difficile y un Clostridium perfringens. Primero, algunas características importantes del Clostridium es que, por ejemplo, la mayoría de estos va a tener lo que son las endosporas. Luego, obviamente, van a ser anaerobias, ¿no? Y que dependiendo, van a ser, dependiendo del medio donde se encuentren, van a deducir lo que es el sulfato a sulfito. Entonces, voy a separarlo acá, Clostridium perfringens. En el caso de Clostridium perfringens, algo importante es que produce toxinas alfa y beta. ¿Qué hacen estas toxinas alfa y beta? La toxina alfa produce fosfolipasas que destruye los eritrocitos y la toxina beta destruye lo que es la mucosa intestinal. Si les estoy hablando de mucosa intestinal, entonces, ¿qué es lo que me va a causar la Clostridium perfringens? Me va a causar una gastroenteritis. Esta gastroenteritis se caracteriza porque va a estar acompañada de diarrea acuosa y que no produce fiebre, no fiebre. Y también tiene una resolución espontánea. Ahora, y en lo que es la piel, me puede causar lo que es la gangrena gaseosa. ¿Cuál es el tratamiento para la infección por Clostridium perfringens? Va a ser lo que es penicilina a dosis altas más el debridamiento de lo que es la zona de la piel que va a estar infectada. Ahora, en el caso del Clostridium tetani, ustedes saben que el Clostridium tetani produce lo que es el tétanos. Entonces, ¿qué es el tétanos? Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, ¿verdad? En este caso tiene una toxina importante que se llama toxina tetanospasmina. Que hace que bloquea los neurotransmisores. Bloquea neurotransmisores. Ahora, en el tratamiento para el Clostridium tetani, ¿qué es lo que voy a dar? También voy a tener que hacer debridamiento, pero aparte de eso, Clostridium tetani, ¿qué voy a tener que dar? Por ejemplo, voy a tener que dar terapia antibiótica, que en este caso puedo utilizar penicilina o puedo utilizar metronidazol. Y aparte de eso, tengo que dar una inmunización pasiva. ¿Con qué doy mi inmunización pasiva? Con una hemoglobina, una inmunoglobulina. ¿Cuál va a ser esta inmunoglobulina? Va a ser la inmunoglobulina antitetánica humana. ¿Y qué más voy a hacer? Voy a vacunar contra el toxoide tetánico, ¿verdad? Entonces, la prevención también va a consistir básicamente en lo que es la vacunación. Y por último, tenemos el Clostridium difficile. El Clostridium difficile me va a causar lo que es una diarrea y colitis aguda. Que esta se caracteriza porque generalmente antes de que aparezca esta diarrea, se ha administrado antibióticos. Entonces, lo que pasa es que cuando se administran antibióticos, como por ejemplo la clindamicina, algunas cefalosporinas o las fluoroquinolonas, como se mata la flora bacteriana, esto hace que el Clostridium difficile pueda sobrecrecer a lo que es normalmente, ¿no? Entonces, en este caso, lo que utilizo como tratamiento es metronidazol o vancomicina. Y por último, vamos a ver lo que son las espiroquetas.
En espiroquetos vemos básicamente lo que es sífilis. Ustedes saben que la sífilis es una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se transmite la sífilis? Por contacto. Dentro de las espiroquetas, cuando hablamos de la sífilis, estas tienen como único huésped natural a lo que es el ser humano. Entonces, algo importante del treponema, ya eso creo que no les dije, que tenemos el treponema pálido, que es el que causa la sífilis. Entonces, lo importante de este es que posee membrana externa y también posee una membrana interna. Entonces, la membrana externa se dice que a diferencia de las demás bacterias no tiene lipopolisacáridos, como hemos visto en las demás bacterias, ¿no? Y que tiene pocas proteínas de membrana. Entonces, ¿esto qué hace? Que pase como, por así decirlo, de manera desapercibida. Entonces, por eso que se dice que es un patógeno silencioso. Otra característica importante para la patogenia es que tiene una hialuronidasa. Esta hialuronidasa lo que hace es que facilita la infiltración a nivel de los vasos sanguíneos. A ver, ¿qué más podemos ver de la sífilis? En lo que es espectro clínico, ustedes saben que tenemos una sífilis temprana y una sífilis tardía. Dentro de la sífilis temprana tenemos lo que es la sífilis primaria y la sífilis secundaria. Y dentro de la tardía tenemos lo que es primero el periodo latente y luego la sífilis terciaria. Entonces, ¿qué puedo ver yo en la sífilis primaria? En la sífilis primaria voy a ver el chancro sifilítico, ¿no? ¿Cómo se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza este chancro sifilítico? Porque va a ser una lesión indurada, que es indolora, que es única y que es purulenta y que necesita tratamiento. Muchas veces no, porque se suelve de manera, se suelve de manera espontánea más o menos en 6 semanas. En la sífilis secundaria, característicamente yo voy a tener lo que tengo acá, que ven en la imagen, que es el exantema maculopapular o lo que es la sociola sifilítica. Y en la sífilis terciaria, yo voy a tener lo que son las lesiones gomosas. Ahora, otra cosa importante es que el treponema pallidum, para el diagnóstico, el treponema pallidum no, no existe un cultivo en el que pueda crecer el treponema. Entonces, lo que yo voy a utilizar en este caso son las pruebas que voy a tener, ¿no? Ustedes saben, pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. ¿Se acuerdan cuáles son las pruebas treponémicas? Las treponémicas, lo que es la fluorescencia, ¿verdad? Y las no treponémicas, que son las más importantes, la SPS y PDRL. PDRL. ¿Y cuál va a ser el tratamiento para la sífilis? Ya, esto sí sabe. ¿Qué doy? Penicilina G benzatínica. ¿A qué dosis? 2.4 millones de forma intramuscular, única dosis. Y si mi paciente es alérgico a la penicilina, ¿qué doy? Voy a dar doxiciclina. Pero en este caso no doy solo una dosis, sino que voy a dar por 14 días. Ya, listo. Ahora sí, creo que acá faltaría lo que son las micobacterias, pero como vamos a hacer lo que es la parte de TBC, entonces la parte de micobacterias lo vamos a ver en esa clase ya para poder correlacionarlo un poco. Creo que hasta acá eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. De las preguntas que les ha venido en su pasito, de los que han dado el pretest, el post-test del pretest, las 5 preguntas son preguntas que son de exámenes, ¿no? Que es lo que más les interesa a ustedes, que son de, si más no me equivoco, dos preguntas son de prena y una de ellas es de salud, preinternado. Entonces también acá le hemos resuelto las preguntas, entonces ya pueden sacar 20. Si es que vuelven a dar un post-test. No sé si les ha quedado alguna duda.
Bien, se le agradece la exposición, doctora María. A continuación abrimos la ronda de preguntas. Quienes deseen intervenir pueden hacerlo. Le quería hacer una pregunta, doctora, por mi parte. En caso del impétigo, yo tenía entendido que, bueno, aparte del Staphylococcus aureus, también podía ser estreptococo del grupo A. Entonces, si tengo una persona con impétigo, ¿hay una forma de diferenciar entre estos dos? ¿O le inicio el tratamiento así de frente? Generalmente inicias tratamiento así de frente, porque igual vas a estar cubriendo un gran positivo. Entonces vas a dar algún antibiótico que va a ir contra la pared celular. Ah, ok, ya. Está bien, doctor, muchas gracias. Bien, no habiendo más preguntas, se da por concluido esta sesión. Muchas gracias, doctora María, por haber contado con su participación. Le agradecemos sinceramente por su valioso aporte académico. Bueno, chicos, espero que me hayan entendido un poquito, espero que no se hayan abusido mucho con la clase. Infecciones bacterianas es un tema muy grande. Creo que es toda una parcial infecto, pero le trato de hacer lo más corto posible, trato de coger las bacterias las más importantes y también las más preguntadas en los exámenes. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda me pueden escribir y muy gustoso en apoyarles. Eso sería todo. Cuídense, chao. Nos vemos en la clase de VIH y tuberculosis. Y ahí vamos a ver micobacterias. Entonces eso sería todo. Chao, chicos. Muchas gracias por la invitación. Cuídense.